Hoy vamos a hablar de lo que fue la transición, podríamos decir, de la periferia a la circulación. Es decir, vamos a hablar de periferias, de circulaciones y de otras hierbas, ¿no? Bueno, hoy está de moda hablar de circulación de conocimientos. Pero antes me gustaría conversar con ustedes sobre los cambios en las preocupaciones a medida que los contextos sociales sociales e intelectuales también fueron cambiando, y cómo era que en los años 60 y 70 algunos hablábamos de periferias, y en particular de ciencia periférica o de ciencia en la periferia, en nuestra región latinoamericana. Y para mí es claro que cuando hablábamos de periferia y de periférico, no cubríamos la misma idea que cuando hoy hablamos de circulación. En realidad, si bien también apuntábamos a conocimientos, era para caracterizar o para referirnos a conocimientos que funcionaban en contextos estructurales particulares. Ese conocimiento se percibía como habiendo sido producido en contextos de marginalidad, de distancia, tanto espacial como intelectual, generalmente autocontenidos, encerrados en lo que se consideraban tradiciones regionales cuando se referían a sociedades no europeas, ¿no? Y se pueden pensar un poquito, todavía en Estados Unidos y en otras partes existen los Area Studies, ¿no? Que son los estudios de regiones del mundo, es decir, que estudian la LASA, que estudia la Latin American Studies Association, los otros que estudian Asia, y hay una división, o estudian África, con esa costumbre. Esas tradiciones solo se suponía que se movían para recibir ideas importadas. Estaban lejos, estaban en la periferia y recibían el influjo, las ideas desde afuera. Entonces empieza a haber algunas confluencias teóricas en la idea de centros y periferias, ¿no? Por un lado tenemos así el pensamiento desarrollista de la CEPAL, es decir, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, con Prebisch, Celso Furtado, Jorge Ahumada, gente como esa, pensadores muy valiosos, y el pensamiento también poscepalino de los enfoques de la dependencia, Fernando Enrique Cardoso, Enzo Faleto, Orlando Araujo, Armando Córdoba, en fin. La percepción entre quienes estábamos lejos de los centros mundiales, incursionando en aproximaciones sociales al estudio de la ciencia y la tecnología, era la percepción de un vacío en los enfoques CTS que venían desde Inglaterra y Francia, fundamentalmente, respecto a la consideración de los contextos de producción científica que florecían más allá de los países centrales y de los flujos de doble dirección que existían. El problema que queríamos destacar con la noción de periferia era en realidad el de la invisibilidad sociointelectual de ese conocimiento, es decir, la falta de reconocimiento, el quedar fuera de juego o en los márgenes en el ámbito de la ciencia internacional, simplemente por ser producido en el contexto de una sociedad que no estaba entre las que contaba, una sociedad pequeña, débil, sin lo que se consideraba una tradición científica. Y en un momento se dio la discusión de si en realidad lo que se trataba y se estaba emitiendo un juicio de una ciencia de mala calidad, mediocre, o si se podía hablar de excelencia en la periferia. Es decir, como si uno dijera, al decir periferia, estaba diciendo malo, ¿no? No sirve. Ok. Si bien no era esa nuestra intención, el hecho de que otras personas lo entendieran así y trataran de probar otra cosa, como lo hizo Marcos Cueto, el historiador peruano, querido amigo,
al referirse a la medicina de altura de Carlos Monge Medrano en Perú, fue útil para ayudarnos a dimensionar lo que estábamos caracterizando como una situación relacional. Periferia, para nosotros, se contraponía a la idea de centro. Era un concepto de distancia espacial y social, de forma de articulación que nos remitía a la autoridad del centro, mientras que excelencia se contraponía a la calidad, pobreza, mediocridad de una actividad, la científica. El concepto de periferia ha sido utilizado por diversos autores para describir las ubicaciones de diferentes grupos en un mismo sistema intelectual, universitario o científico. En América Latina fui una de las primeras investigadoras que utilizó el término. Recuerdo que organicé un bonito encuentro titulado Dinámica Científica en la Periferia. Eso lo hice en Costa Rica. Y se congregaron allí algunos historiadores y otros especialistas latinoamericanos de la ciencia. En las conclusiones de esa reunión se evaluaron las ventajas y los límites de este concepto, ¿no? Pero entonces Marcos Cueto llamaba la atención que el término periferia sufría de las mismas limitaciones por las que había sido criticada la teoría de la dependencia. Una de estas críticas se refería a que se le reprochaba ser un concepto rígido que no encuadraba en la dinámica de la actividad científica nativa ni permitía ver las interacciones, matices y resistencias que se daban entre la ciencia internacional y la local. Es decir, le parecía que periferia, como decíamos antes, era un concepto limitado cuando se aplicaba a un análisis temporal como es el histórico. Y en su trabajo, Cueto utiliza los términos excelencia científica y ciencia en la periferia porque quiere resaltar que no toda la ciencia de los países atrasados, como les decían antes, ¿no?, en desarrollo, otro calificativo era atrasado, es marginal al acervo mundial del conocimiento y que el trabajo científico tiene en estos países sus propias reglas que deben ser entendidas no como síntomas de atraso o modernidad, sino como parte de su propia cultura y de las interacciones con la ciencia internacional. Esta distinción le parecía útil para un trabajo sobre la historia de la ciencia porque era necesario recordar que la presente distancia que existe entre la ciencia de los países desarrollados y la de algunos países subdesarrollados no fue tan amplia en el pasado y que más bien esta separación ha tendido a crecer en los últimos 40 o 50 años. Por ejemplo, los equipos y materiales que requería la investigación experimental antes eran mucho más sencillos y comparativamente menos costosos a comienzo del siglo XX que hoy en día, y por consiguiente no muy diferentes en los países industrializados y en los atrasados. En general, una facultad de ciencias tenía un taller de aparatos de laboratorio, que había un técnico que ayudaba a armar los aparatos que después necesitaban los investigadores para hacer sus experimentos. Hoy en día hay toda una industria de los aparatos y si tú no tienes un aparato de última generación y trabajas en el área de farmacia o en un área de bioquímica particular, no consigues que te publiquen los artículos en la revista X, Y o Z de calidad y legitimada por el sistema de conteo internacional, porque ya los aparatos son mucho más sofisticados, pero hay que comprarlos, hay que tener dólares, hay que conseguir traerlos, etcétera, ¿no? Y eso son barreras que se van sumando. Bueno, lo que quiero es seguir comentando sobre la noción de periferia es que tampoco era incompatible con otras nociones como la de colegio invisible, que Derek de Sola Price, entre otros autores, puso en discusión en esos años. Colegio invisible es el término usado para una pequeña comunidad de investigadores en interacción que se encontraban a menudo cara a cara, intercambiaban ideas y se estimulaban entre sí. Así, por ejemplo, desde la periferia, Hussein, nuestro Hussein, el doctor Hussein, podía ser miembro de uno o más colegios invisibles.
estando ubicado en la periferia. Un ejemplo que ha sido descrito como precursor de la Royal Society de Londres consistió en un grupo de filósofos naturales en torno a Robert Boyle. El término lo retomaron en tiempos modernos Derek Price con su trabajo sobre redes de citaciones y Diana Crane en su libro del 72 sobre el mismo tema. Y esto, en realidad, a lo que ellos apuntaban en ese momento con estas nociones, justamente porque ya lo estaban haciendo a partir de la revolución en la cantidad de publicaciones y el invento de contar las citas, cuántas veces te citaban en la bibliografía, eso fue llevando a una divisoria, a una brecha entre las revistas nacionales y las internacionales. Y entonces así las internacionales, que casi siempre tienen un país de origen, pero con peso económico y científico, por ejemplo Science, que se produce en Estados Unidos, o Nature, que se produce en Reino Unido, son las dos principales revistas científicas a nivel mundial, pero cada una proviene de un país dado, ¿no? Pero las otras revistas, las que tienen nacionalidad, supuestamente son muchas de ellas las periféricas. Ahí históricamente, con respecto a las revistas, en el pasado se había dado un continuum, pero ahora estaba amarrado a sistemas de evaluación y por ende de prestigio, y entonces empieza a dar una brecha. Ahí también hubo una grieta entre revistas de un tipo y revistas del otro. En consonancia con esto se establecieron asimetrías de prestigio asociadas, entre otras, a la visibilidad o invisibilidad absoluta o relativa de los trabajos y sus autores. ¿Pero a qué nos estamos refiriendo entonces cuando hablamos de ciencia periférica o en la periferia o de centros y periferias? A casos y cosas como las siguientes: Nicolás Bianco y la inmunología clínica en Venezuela. Es el hombre que realmente implanta, desarrolla la inmunología clínica en Venezuela. Bueno, pero es científico periférico, ¿no? Carlos Monge Medrano y la medicina de altura en Perú, que Marcos Cueto nos dice, mira, es excelente, aunque está en la periferia. Srinivasa Ramanujan, que fue ese genio de las matemáticas, autodidacta en la India, y que se fue con una valijita a Inglaterra y en Cambridge lo recogió, estableció una gran amistad con un matemático británico y fue reconocido después como un genio, pero toda su formación la hizo en la invisibilidad total de la India, sin un aparato científico en la colonia india que lo apoyara. La física en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, era parte de la periferia, aunque ha sido reconocido quizás como el lugar donde hubo mayor desarrollo de la física teórica fuera de Alemania hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, entonces no igualábamos periferia con atraso, con repetición o irrelevancia, ya que pensábamos que en las periferias a veces se hacen cosas muy interesantes y novedosas. Pero la infraestructura y los sistemas científicos allí constituidos resultaban ser mucho más débiles. Así ha sido frecuente entre los científicos ajenos a los centros mundiales reclamar su participación en el Club de la Ciencia como miembros de primera, que tienen sus credenciales al día, quejándose de su marginalidad, falta de reconocimiento, olvido, rol meramente decorativo, etc., como lo ha hecho Farida Latas, un gran investigador del sudeste de Asia. Entonces nos encontramos con los que intentaban jugar otro juego y los que buscaban jugar ese juego que se jugaba. Algunos entonces decidieron jugar otro juego ligado al desarrollo local, endógeno o alternativo, según las vertientes que eligieran. El riesgo del mismo era que se iban alejando cada vez más de la ciencia moderna y de sus criterios de cientificidad. Otros trataron de jugar y entrar a tallar en la ciencia contemporánea con todos los hierros. A menudo lo que resultó es lo que colegas argentinos, como Kramer, Zuckerfeld, han llamado integración subordinada.
Todo esto se fue dando mientras la organización misma de la ciencia y las formas de producción del conocimiento tecnocientífico iban evolucionando de maneras muy intensas. La propuesta cristalizada en el libro de Caroline Wagner es que el siglo XX fue la era de la Big Science, de la gran ciencia, impulsada por rivalidades estratégicas y aguda competición económica. Los gobiernos ricos invirtieron mucho en aparatos científicos nacionales, ¿no? Y vemos que con el financiamiento directo de la National Science Foundation y a proyectos de altísima visibilidad como la carrera a la Luna, que se dio en Estados Unidos, todo esto, eso impulsó la innovación, el crecimiento y el prestigio nacional de la ciencia americana. Pero la Big Science dejó a los países pobres colgados en el frío. Era una cosa que se fue dando en una parte del mundo, fundamentalmente. La organización de la ciencia sufrió una transformación profunda. En su libro, The New Invisible College, el nuevo colegio invisible, Wagner combina datos cuantitativos y entrevistas extensas para mapear el surgimiento de redes de ciencia globales y rastrear la dinámica que pasó a impulsar el crecimiento. Argumenta que el cambio de la Big Science a redes globales creó oportunidades sin precedentes para que los países en desarrollo aprovechasen el potencial de la ciencia. Si bien las cosas no resultaron así tan fáciles, ese libro sirvió como guía y recetario para diseñadores de políticas enfrentados en estas tareas. Se usaron diferentes enfoques para analizar la colaboración internacional en la ciencia, argumentándose que ninguna podía explicar plenamente su rápido desarrollo. A través de las coautorías internacionales, Wagner y Leidesdorff testaron la hipótesis que la colaboración internacional es una red autoorganizada. Aplicaron herramientas de análisis de redes y explicaron el crecimiento de las coautorías internacionales en base a ese principio organizacional del apego preferencial, aunque el mecanismo de apego se desviaba de una ley de poder ideal, y exploraron varias explicaciones de la desviación, incluyendo la de la influencia de restricciones institucionales sobre el mecanismo de autoorganización, para ver cómo es que la gente busca colaboradores y busca salir. Se ve que en los casos de las periferias, los científicos invisibles de las periferias buscan nombres de famosos y se les tratan de pegar, hacer colaboraciones con ellos para ser más visibles, ¿no? Eso aparecía más o menos claros en estos temas de redes. Pero la propuesta cristalizada en el libro de Caroline Wagner es que el siglo XX no, pero esto ya lo hablamos, me puse al revés, perdón. Con este tipo de trabajo se buscaba mostrar que la ciencia y la tecnología han sido el resultado de interacciones dinámicas que ocurrían en muchos niveles y a través de distintos sectores en redes a nivel global. Con el uso del Sci-Citation Index, en la versión de CD-ROM que se dio entre los 90 y 2000, se exploró la arquitectura de las redes usando métodos estadísticos y análisis factorial para revelar las intensas relaciones, al igual que los miembros centrales de una red global. Los hallazgos mostraban que en una década la red global se había expandido para incluir a más naciones, pero lo que sí, la estructura de la red se había vuelto mucho más pronunciada y sesgada. Las redes regionales mostraban hubs, es decir, puntos de concentración emergentes. Sin embargo, en algunos casos las regiones se habían desconectado del nivel global. Es decir, que volvían a reproducirse las asimetrías, las desigualdades, las jerarquizaciones dentro de esas redes que eran supuestamente horizontales. El conjunto central de países avanzados se había expandido de 6 en 1990 a 8 en el 2000, y el análisis factorial sugería que varios países grandes competían entre sí para conseguir aliados a nivel global. Más allá de eso, como resultado de todo el discurso de la globalización de los mercados y achatamiento del planeta,
se concebía un mundo individualizado. Y ya en esto estábamos entrando en la segunda década de este nuevo milenio, ¿no? Se trataba de científicos sueltos que se movían por el mundo según la mejor oferta que recibían en función de su bagaje de titulación y currículum. Era como si fueran mónadas que circulaban por el mundo, los individuos buscando la mejor solución para su carrera individual, ¿no? Un mundo muy distinto de las décadas en las cuales se había intentado realmente crear la nación moderna, desarrollar el país moderno, y con eso la universidad tenía un papel, de la universidad pública, de ayudar en la construcción de ese mundo, de ese país moderno, ¿no? Eso no consideraba, y de hecho ha perjudicado profundamente a la institucionalidad que se logró construir con tanto esfuerzo en las décadas de la conformación de la ciencia nacional en los países como los nuestros, en desarrollo. Esa ciencia que se hacía en versión argentina o brasileña o española o italiana, alemana, japonesa, como fuera. Habían sido años de neoliberalismo optimista. Las instituciones eran algo que se daba por supuesto, como si fueran eternas, inconmovibles, mientras que se estaba dando un proceso de vaciamiento y de deterioro más o menos grande por la pérdida de recursos de personal y económicos. Con esto me estoy refiriendo, entre otras, a nuestras universidades, ¿no? Para esta segunda década, el segundo milenio, era clara una nueva oleada de interés en el resto del mundo por parte de los centros, pero no ya como sitios de colonización, sino pura y simple de extracción de capacidades para aprovecharlas en la nueva revolución científico-técnica en ciernes, producidas como consecuencia de la emergencia de las tecnologías convergentes. Por eso el tema de la circulación se vuelve atractivo, es un sustantivo amable, aparentemente neutro, para describir un proceso con implicaciones complicadas para nuestras regiones. En estos años, las universidades, gobiernos y empresas de los países avanzados pusieron en marcha programas agresivos de captación de recursos humanos altamente capacitados en áreas estratégicas. Los países emergentes, más vulnerables, que no pueden contrarrestar la presión, van perdiendo competitividad autónoma. Y, oh sorpresa, el mundo parece que era asimétrico. Se agudizaron las críticas frente a lo que se percibían como estructuras asimétricas en aumento, se veían las desigualdades. Se propusieron así enfoques críticos de lo que se etiquetó como neocolonialismo, poscolonialismo, asimetrías, desigualdades. Y hoy en día se propone también revisar las formas de circulación de competencias, personas y conocimientos. Desde los 90, las ciencias sociales han estado interesadas en estudiar la circulación, es decir, antes también, pero con mucho más fuerza ahorita, ¿no? De datos, de signos, de prácticas, imágenes, tecnologías, discursos, valores, cómo circula todo esto. Hasta el punto que la palabra circulación se ha vuelto un comodín para todo tipo de transferencias. ¿Cómo y cuándo circula el conocimiento? ¿Cómo podemos objetivar que el conocimiento circula? ¿Cómo cambia su legitimidad cuando circula el conocimiento? ¿Quién tiene o no tiene acceso al mismo? ¿Y cómo ese acceso da forma a la circulación que ocurre? Preguntas como estas son las que hoy guían la comprensión de la naturaleza política de la ciencia y la tecnología. ¿Por qué estudiar la circulación? Bueno, primero porque el impacto de largo plazo de la globalización ha estado reformando las instituciones, procesos y actores del conocimiento. Específicamente, la globalización parece haber enfatizado la necesidad de superar algunas fronteras tradicionalmente resultantes de la comprensión moderna del mundo, desde el Estado-nación a los estilos nacionales de ciencia. Sin embargo, no es claro cómo los diferentes niveles, que van de lo local a lo transnacional, reproducen las condiciones para la circulación, al igual que cómo se cruzan esos niveles. En segundo lugar, la circulación no es un proceso directo que hace que lo que se produce en un lugar pueda viajar fácilmente a cualquier parte.
Tan pronto como la circulación está en la luminaria, parece claro que incluso relaciones de poder dispares, económicas, sociales, culturales, tecnológicas y académicas, están siempre presentes y proporcionan condiciones asimétricas para la circulación del conocimiento. En tercer lugar, los trabajos académicos sobre la circulación han dependido de una combinación muy variada de supuestos filosóficos, metodologías, marcos teóricos y disciplinarios que a menudo impiden la posibilidad de diálogo y obstruyen una comprensión enriquecida del fenómeno. En cuarto lugar, porque entender las principales diferencias y similitudes entre enfoques, incluyendo aquellas entre las ciencias naturales y las sociales, y su adecuación para responder cuestiones de investigación particulares, todavía está pendiente. Bueno, con esto cerramos este ciclo de charlas y espero que en fin, susciten algunas otras preguntas y algunas ganas de incursionar en estos temas. Muchas gracias. Hasta luego.